En la cuna del hambre mi niño estaba. Hace 8 días se cumplieron 100 años del nacimiento de Miguel Hernández. Por eso esta noche les ofrecemos en La 2 un documental sobre la vida y obra del poeta pastor. Mi oficio es el de poeta. A punto estoy de cumplir los 29 años y acabo de tener mi segundo hijo. Mi mujer me ha escrito y me cuenta que lo único que tiene para comer es pan y cebolla. El actor José Luis Gómez pone voz a Miguel Hernández. Vamos a escuchar algunos de sus más bellos poemas, recitados con una sensibilidad y fuerza extraordinaria. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. El cineasta Pedro Carvajal dirige el documental Miguel Hernández, con idea original de Alfonso Guerra. En él participan expertos en la figura del poeta, como José Carlos Rovira, Agustín Sánchez Vidal o José Luis Ferris, además de algún familiar e incluso un compañero de celda del escritor de Orihuela. Lo considero uno de los grandes modelos literarios de la literatura española del siglo XX y de la literatura universal. Soy una abierta ventana que escucha, por donde ver tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha que siempre dejará la sombra vencida. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Con música de Serrat y Paco Ibáñez y los dibujos y la animación de Miguel La Sangre, podremos adentrarnos esta noche en el compromiso, la rebeldía y el sufrimiento del poeta, que falleció joven y enfermo en prisión. Levanto los olivos, andaluces de Jaén, andaluces. Su gran amistad con Vicente Aleixandre, sus diferencias con García Lorca, sus amores, su alistamiento en el bando republicano, su pena por la muerte del mejor amigo a quien dedicó uno de sus más profundos poemas, su soledad al fallecer su hijo. Vamos a conocer esto y muchos más detalles de su vida. Miguel se va a cavar trincheras a Badía del Monte, a donde le tocara, a Cubas, y va de sitio en sitio viendo morir a compañeros. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Disfruten de este interesante documental que narra con gran emotividad la historia de aquel hombre que, siendo niño, escribía poemas mientras cuidaba al ganado. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre.
Soy el preso número... no sé cuántos. En esta cárcel madrileña de Torrijos, donde me han encerrado. Mi oficio es el de poeta. A punto estoy de cumplir los 29 años y acabo de tener mi segundo hijo. Me rodea un ambiente de temor y hacinamiento. Mi mujer me ha escrito y me cuenta que lo único que tiene para comer es pan y cebolla. Me preocupa que el sabor agrio de la cebolla pase a la leche de Josefina, con la que amamanta a nuestro hijo, Manolillo. Me veo impotente. Le mando como único remedio unas seguidillas para que se las cante a nuestro niño, como una nana que le consuele y haga dormir. En prisión, a la espera de juicio por haber pasado clandestinamente la frontera de Portugal, el poeta echaba de menos desesperadamente a su mujer, su hijo y su tierra natal, Orihuela, donde vio la luz el 30 de octubre de 1910. De familia de cabreros, conocidos como los Visanterres, Miguel era el tercero de los 4 hijos de Miguel Hernández y Concepción Gilabert. La familia vivía bajo los esquemas de la humildad, era algo que al padre le gustaba. Que no hubiera necesidad nunca en su casa, sí, pero vivir en ese esquema, ¿no?, de cierta humildad. Y la prueba está en que, bueno, pues Miguel no le faltó nunca ropa para ir a la escuela, pero sí que era la misma ropa, tirando de la sisa como hacía Concheta la madre, para que le sirviera de siempre, ¿no?, aprovechar. Por otra parte, Miguel Hernández fue un niño privilegiado dentro del contexto en el que se va criando, sobre todo en la calle de arriba, una calle de obreros, de campesinos, de labradores, de gente que vive y tiene niños que van a ser mano de obra en el futuro, y ese futuro es casi inmediato. Los niños tenían un año de instrucción, como mucho. Sin embargo, Miguel Hernández en ese contexto, insisto, tuvo 10 años de escolarización, que me parece bastante para un niño de la época. Su hermano Vicente no tuvo ese privilegio, por ejemplo, ¿no? Y es cierto que pese a la dureza y rudeza del padre, él reconoció en su hijo, en Miguel Hernández, unas dotes ya desde muy niño especiales, y le pudo dar, hasta cierto punto, una educación. Miguel Hernández tuvo un trasfondo familiar problemático, sobre todo por parte de su padre, porque era un personaje que nunca entendió la vocación poética de Miguel, no entendió sencillamente que en una tradición como era la de su familia, de cabreros, saliera alguien que decía que era poeta. Tuvo problemas para pura y simplemente poder leer por las noches. Cuando cumplió 9 años, su padre lo mandó a una escuela que estaba cerca de su casa para que el chico no fuera analfabeto. En la institución para pobres Ave María, estudió enseñanza primaria durante 4 cursos. Era una escuela sin paredes, sin techos, sin ventanas. Era una escuela al aire libre donde los niños tenían que aprender en tan poco tiempo, puesto que era para niños de familias humildes, tenían que aprender en muy poco tiempo, en el escaso periodo de un año o incluso meses que los padres le permitían ir a la escuela. Y Miguel rápidamente se hizo notar, porque tenía una capacidad para memorizar. Yo creo que eso fue lo que llamó la atención de los ojeadores de la época, en este caso, que eran los padres jesuitas, que estaban justo al lado. Recordemos que las escuelas de la Ave María estaban detrás del Santo Domingo, que era donde iba todo lo contrario. Eran las familias pudientes y las familias selectas de Orihuela donde llevaban a sus hijos. Y ahí es donde ofrecen a Miguel pasar allí. Con 13 años, Miguel ingresó en el colegio de los jesuitas, conocido como el Escorial de Levante, para comenzar el bachillerato. En el colegio conoció a quien iba a ser su mejor amigo, José Marín Gutiérrez, de seudónimo Ramón Sigé,
y al todopoderoso canónigo Luis Almarcha, que habría de ser decisivo en su vida. Miguel no pudo terminar el bachillerato. Los negocios de la familia no iban bien y su padre lo reclamó para que ayudara con el ganado, pero el adolescente se llevó con él el amor a los libros y un enorme deseo de aprender. De pronto, que te apeen a los 15 años, una edad tan decisiva, y te saquen del colegio donde has estado con tus compañeros y te obligan a pasar todos los días por delante con el rebaño de cabras, que era la profesión más baja que había en Orihuela, la de cabrero, eso para Miguel supuso un impacto muy fuerte. Empezaba una nueva etapa como pastor de cabras, bañándose en las fuentes y en los ríos, tendido a lo alto de la montaña mientras leía incansable, pues siempre llevaba un libro en su zamarra, uno de aquellos volúmenes que le proporcionaba el canónigo Luis Almarcha. Pastoreando, Miguel Hernández comenzó a escribir sus primeras poesías en el papel de estraza de los comercios sobre el lomo de alguna de sus cabras, y luego los leía a sus contertulios en la taona de su amigo Carlos Fenoll. Él y sus compañeros crearon un equipo de fútbol y una compañía de teatro de aficionados, pero lo más importante fue que en esa tertulia se afianzó su amistad con Ramón Sige. El 13 de enero de 1930, el diario local El Pueblo de Orihuela, portavoz del Sindicato de Obreros Católicos, publicó un poema de Miguel Hernández con el título de Pastoril. Era la primera vez que sus versos aparecían en letra impresa. Sin saber muy bien cómo, de pronto, me veo libre en la calle. Me dicen que de lo que se me acusa, haber pasado clandestinamente la frontera, no constituye un delito grave, y como quieren desahogar las cárceles que están abarrotadas, me echan a la calle. Me entero por amigos de que la policía ha ido a la cárcel de Torrijos a buscarme. Están preocupados por mí, porque en estos días son muchos los acusados de adhesión a la rebelión militar. Y esta acusación suele terminar en pena de muerte. ¡Qué ironía! ¿Quién se ha rebelado? Mis amigos de Madrid, que se han movido todo lo que han podido para sacarme de la cárcel, insisten en que salga de España. Se temen lo peor. Como me niego, Cosío me ofrece que me esconda en su casona de Tudanca, en la montaña de Santander. No les voy a hacer caso. Yo solo pienso en llegar a nuestra pequeña casa de Cox y abrazar a mi mujer y a mi hijo que me están esperando. Las elecciones municipales de 1931 dieron paso a la Segunda República y aunque en Orihuela ganaron los monárquicos, la víspera de su proclamación, los republicanos izaron su bandera en la Casa del Pueblo. Miguel Hernández no dudó en apuntarse a las Juventudes Socialistas. Entonces le ofrecen la presidencia de las Juventudes Socialistas y él la acepta, pero en pocos meses él lo abandona. Decide que su tarea es la del oficio de poeta y no va a seguir militando y se separa. Orihuela, la Oleza del escritor Gabriel Miró, con sus múltiples campanarios y su atmósfera clerical, asfixiaba al poeta. La ciudad se le quedaba pequeña. En diciembre de 1931, con 21 años y la mayoría de edad cumplida, Miguel Hernández viajó a Madrid llevando bajo el brazo una carpeta con poemas y una carta de presentación a Concha de Albornoz. Ella era hija del ministro de Justicia y la carta se la había proporcionado Ramón Sige. Se hospedó en una pensión barata de la Costanilla de Los Ángeles, pero pronto se le acabaron los escasos ahorros que había logrado reunir gracias a lo que le dieran su madre y hermana y también su amigo Sige. Miguel está 6 meses y llega a rozar la indigencia física porque no tiene recursos ya, ya ha pedido dinero a todo el mundo, no puede más,
y desde luego lo que ocurre en Madrid no era lo que él esperaba. Esperaba un reconocimiento casi inmediato y por lo menos que le atendieran. En el tren que lo devolvía a Alicante, quiso la fatalidad jugarle una mala pasada. Una fatalidad que siempre rondaría su vida. Cuando el revisor comprobó que la cédula de identidad no era suya, pues un amigo se la había cedido para que pudiera viajar con billete de calidad, le hizo apearse de madrugada en Alcázar de San Juan, donde pasó más de 12 horas en la cárcel hasta que le llegó el dinero que había enviado Ramón Sigé para que pudiera continuar viaje. Durante el siguiente año y medio que pasó en el pueblo, ya no volvió a la tarea de pastor. Comenzó a malganarse la vida como pasante en una notaría y se concentró en la escritura. La editorial Sudeste publicó con una tirada de 300 ejemplares su primer libro, Perito en Lunas. Constaba de 40 poemas en octavas reales con fuerte acento gongorino que mostraba la pericia del poeta. Su protector, el canónigo Luis Almarcha, costeó la edición con 425 pesetas, no sin advertirle antes que sus gustos literarios no iban por ahí, a lo cual el poeta contestó: No le pido consejo, sino apoyo. Perito en Lunas no tuvo la acogida esperada. En una carta de abril del año 33, Miguel Hernández se quejaba al ya consagrado Federico García Lorca, 12 años mayor que él, a quien había conocido hacía 3 meses cuando estaba de gira por Murcia con el grupo teatral de La Barraca. Admirado poeta amigo, le escribí hace mucho, pidiéndole elogios, aunque ya se los había oído, para mi Perito en Lunas. Y aquí me tiene usted. He pensado ante su silencio que usted nos tomó el pelo a lo andaluz en Murcia, recuerda, que para usted fuimos o fui lo que recuerdo que nos dijo cuando le preguntamos quién era uno que le saludó. Ese, dijo, uno de los de adiós, ¿cuándo nos vemos? Y luego me escriben muchas cartas a las que yo no contesto. Puedo estar ofendido contigo. Perdone. Pero se ha quedado todo, prensa, poetas, amigos, tan silencioso ante mi libro tan alabado, no mentirosamente, como dijo por usted la tarde aquella murciana, que he maldecido las putas horas y malas en que di a leer un verso a nadie. Hay que ver el tono que Miguel Hernández emplea en las cartas. Él no pide, exige. Hay una carta, la primera a Lorca, en la que se queja de que Lorca no haya hecho nada de publicidad para su primer libro, Perito en Lunas. Usted me dijo que me iba a ayudar, etcétera. Recuerda, y escribe recuerda con 4 o 5 A's, que es una manera de transcribir el grito, ¿no? Recuerda. Lorca reacciona con paciencia, escribiéndole una carta, tienes que tener paciencia, los primeros libros funcionan mal, etcétera, etcétera. Insiste Miguel Hernández y ya hay una carta en la que ya supone la ruptura absoluta. El éxito monstruoso del Romancero Gitano, que se agota en un mes, la primera edición de Lorca, a Lorca le trajo un inconveniente, y es que le trataban de gitano, y Lorca se ponía frito porque le reventaba que le consideraran pues un poeta, digamos, de intuiciones, pero no un poeta culto. Y este pobre Miguel Hernández, que es la antítesis de la diplomacia, escribe una carta en la que le trata de calorré de nacimiento. Calorré es un gitanismo, y no contento con llamarle gitano, le trata de calorré. Imagínese la reacción de Lorca. En marzo de 1934, Miguel Hernández estaba de nuevo en Madrid. Esta vez su estancia en la capital, entre idas y venidas a Orihuela, fue mucho más fructífera.
Había escrito un auto sacramental inspirado por Ramón Sige, que a la manera calderoniana era una hábil dramatización de la doctrina católica al servicio de la contrarrevolución iniciada por el gobierno del radical Alejandro Lerroux. El temido y prestigioso José Bergamín, a quien Rafael Alberti había definido como un virtuoso de la puñalada trapera, acogió con los brazos abiertos al pastor poeta. No solo se comprometió a publicar el auto sacramental en su revista Cruz y Raya, sino que le adelantó 300 pesetas, mucho más de lo que hubiera podido recibir por su publicación, que vio la luz en julio de ese año. En la redacción de Cruz y Raya conoció a José María de Cossío, una figura fundamental que le ayudó siempre, pero sobre todo a Pablo Neruda. Este encuentro le iba a cambiar la vida, ya que el diplomático y poeta chileno fue quien le introdujo en los círculos literarios de la capital. Ese primer contacto con Neruda es para Miguel alentador, que le diga que es el mejor poeta católico de España, ¿no? Él se lo toma como un auténtico elogio y Neruda lo decía de verdad. Es decir, no es que yo tenga mucha querencia con lo católico, pero es que usted es un magnífico poeta católico. Y a partir de ahí hubo una simpatía que fue decisiva para que, concretamente en la Navidad del año 34-35, Neruda le dijera a Miguel que se marchaba a Madrid, que se iba a instalar allí ya como cónsul, que le habían dado el traslado y que, por favor, que se fuera con él. Que se fuera a Madrid, que ya le buscarían trabajo como fuera. De regreso a Orihuela, a mediados de agosto, conoció a la que sería su mujer, Josefina Manresa, 5 años más joven que él. Josefina era una adolescente. Era una chica de pueblo. Ella era una costurera, trabajaba en un taller de costura, su padre era guardia civil y era una persona muy preocupada, lógicamente, en aquel ambiente del qué van a decir. Las chicas entonces eran de una pudibundez extraordinaria, de una restricción en cualquier manifestación amorosa. Entonces Miguel se enamora de ella, el primer enamoramiento que tiene Miguel. Ella no le hizo mucha gracia cuando le vio por primera vez, ¿no? Porque ella había oído en algunas ocasiones que estaba loco, que escribía, que hacía versos, que se bañaba en el río. Cuando estaba el agua congelada, rompía el agua para meterse dentro. Y ella todo eso que le habían contado, pues la tenía un poquito así como diciendo, uy, yo no me fío, que se fije en otra, ¿no? A mí no me gusta. Él como insistió muchísimo porque él se enamoró de ella a primera vista, rápidamente. Claro, con el tiempo pues se fue dando cuenta de que aquello que decían pues no era así. Y así comenzó ella su relación con Miguel Hernández, por lo menos lo que ella contaba. Josefina teme que me pueda pasar algo si me ven por Orihuela. Pero necesito estar con mis amigos y abrazar a mi familia. Quiero oler de nuevo los campos, ver las calles de mi pueblo. No me va a pasar nada. Ya he penado 4 meses en la cárcel. ¿Y de qué más me van a acusar a mí? ¿De escribir poesía? Al final me detuvieron y me metieron en los sótanos del seminario, convertido en cárcel. Fue el Patagorda, ese oficial del juzgado, el que me denunció. Mi padre no me ha venido a ver durante los 2 meses que he estado encerrado allí. Dice que yo me lo he buscado. Me llevan a Madrid. Me han formado un consejo de guerra acusado del delito de adhesión a la rebelión militar y me condenan a muerte. Me conmutan la pena por 30 años y 1 día. No quieren otro García Lorca. En febrero de 1935,
Miguel Hernández volvió a Madrid con la intención de quedarse. Por invitación de sus amigos Carmen Conde y Antonio Oliver, con los que había intimado en Murcia cuando dirigían la Universidad Popular, se unió de inmediato al grupo de intelectuales que llevaban a cabo las llamadas misiones pedagógicas por los pueblos de España. Entre febrero y mayo, viajó con la misión por tierras de Castilla la Vieja, La Mancha y Andalucía, una experiencia que le dejó profundos sentimientos, como relata de una de sus incursiones. Como el viaje fue por los finales de abril, salí a cuerpo limpio para allá. El frío me cogió y tuve que pedir auxilio a la capa del alcalde en el primer pueblo, a la del maestro en el segundo, a la de un labrador en el tercero, a la de otro en el cuarto. En el último pueblo hicimos la segunda misión en pleno campo, proyectando el cine contra el muro de la iglesia. Era cosa de ver los labradores sentados sobre arados y carretas volcadas, la cigüeña de la torre asustada, los candiles con que alumbrarnos en la vara levantada de un carro, las estrellas temblando de frío por mí y yo envuelto en mi capa parda de un labrador. De regreso a Madrid, tuvo lugar un encuentro muy importante para el poeta. Conoció a Vicente Alexandre, quien le acogió en su casa generosamente. Animado por Neruda, le escribió una carta en la que firmaba Miguel Hernández, pastor de Orihuela. A partir de ese momento, encontró un nuevo hogar. La influencia de Alexandre sería decisiva en su obra. Yo creo que ejerce una influencia, tanto Alexandre como Neruda, muy importante, porque él descubre que puede haber una poesía sin pureza, lo que se llamaba la poesía impura, que representaba Neruda. Y además, Miguel conoce que hay una poesía surrealista, Vicente Alexandre, y se da cuenta de que en ese terreno él puede dar un campo de creatividad extraordinario. Resulta que son las personas que mejor le tratan, sobre todo Vicente Alexandre, que le trata como un verdadero hermano. De ahí que cuando él se da cuenta que pertenece a los poetas que son viento del pueblo, le dedicará a Alexandre, con una dedicatoria muy reveladora, el libro que escribe Viento del Pueblo, en el que ya él es un poeta del pueblo. Nuestro cimiento será siempre el mismo, la tierra. Nuestro destino es parar en las manos del pueblo. Solo las honradas manos pueden contener lo que la sangre honrada del poeta derrama vibrante. Los poetas somos viento del pueblo. Nacemos para pasar soplados a través de sus poros y conducir sus ojos y sentimientos hacia las cumbres más hermosas. José María de Cosío le propuso colaborar con él en la elaboración del último tomo de la enciclopedia Los Toros para la editorial Espasa-Calpe. Con ello ganaba 50 duros al mes, que apenas le daban para vivir. Casi a diario visitaba a Neruda en su Casa de las Flores, donde intimó con la pintora Maruja Mayo de la Escuela de Vallecas. En los primeros días de verano comenzó un apasionado idilio con la artista, 8 años mayor que él y anterior musa de Rafael Alberti, que fue la que le inició en el sexo. Esto trajo el distanciamiento de su novia del pueblo, Josefina, con la que acabó rompiendo, e igualmente se apartó de sus creencias religiosas, alejándose también de su amigo Ramón Sige. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios y de la tontería católica. Me dedico única y exclusivamente a la canción y a la vida de tierra y sangre dentro. Estaba mintiendo a mi voz y a mi naturaleza terrena. Este sentimiento de liberación quedó reflejado en su poema Sonreídme. Vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas. La serpiente escamada de casullas y cálices. Su cola puso acíbar en mi boca. Sus anillos verdugos reprimieron y malaventuraron la nudosa sangre de mi corazón.
Vengo muy dolorido de aquel infierno de incensarios locos, de aquella boba gloria. Sonreídme. Ella lo pasó muy mal, lloró muchísimo. Y además ella no entendía por qué. Para ella no era lógico esto, ¿no? Siempre pensó pues que alguien había por ahí en medio. Porque yo recuerdo una vez que me dijo, hay un poema de Miguel Hernández que se titula Me tiraste un limón. Y el tema del limón fue un beso. Resulta que Miguel, pues, en un descuido que ella tuvo, le dio un beso. Pero le dio un beso en la mejilla. Y Josefina le pegó un bofetón. Ella creía que la ruptura de su noviazgo había sido por aquello. Porque él se enfadó muchísimo cuando le pegó la bofetada y dijo, yo creo que te has pasado, no es motivo suficiente para que me pegues una bofetada, porque es que te quiero tanto que es imposible poder sujetar mi boca. A finales de aquel año moría Ramón Sige a los 22 años. Aquello supuso un tremendo golpe emocional para Miguel, que le dedicó uno de sus poemas más hermosos, Elegía a Ramón Sige. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. La elegía a Ramón Sige, junto a 6 sonetos, salieron a la luz en enero de 1936, suscitando el interés del mismísimo Juan Ramón Jiménez, quien le dedicó un comentario en las páginas de El Sol. En el último número de la Revista de Occidente, publica Miguel Hernández, el extraordinario muchacho de Orihuela, una loca elegía a la muerte de su Ramón Sige y 6 sonetos desconcertantes. Todos los amigos de la poesía pura deben buscar y leer estos poemas vivos. El matrimonio Altolaguirre se había comprometido a editar su libro de poemas El rayo que no cesa, con más de 30 composiciones amorosas. La publicación del libro, a finales de enero, tuvo una extraordinaria acogida. El rayo que no cesa es la poesía amorosa, es también el presentimiento de tragedia de un poeta que sobre sí mismo se cierne siempre un mundo amenazante, ¿no? El rayo que no cesa es también ese soplo del amor que crea alguno de los grandes poemas de amor. El rayo que no cesa también es esa visión de la muerte. El rayo que no cesa, recordemos la importancia que tiene que en ese libro pudiera aparecer la elegía a Ramón Sige, que fue un poema que cierra un episodio dramático de su vida y que lo cierra con una fuerza poética que ya podemos reconocernos ante el gran poeta. Y se ha especulado mucho sobre a quién está dedicado el libro. Yo coincido con algunos autores en el que no se puede hablar de una sola mujer, que hay poemas dedicados a distintas mujeres. Josefina Manresa, desde luego, su novia, su mujer. Maruja Mayo, que es con la que descubre el amor físico. Y por fin María Segarra, con la que yo creo que hay un amor lejano, platónico, pero que él lo ha vivido como un enamoramiento. La sutileza que emplea en el soneto de Te me mueres de casta y de sencilla, eso me parece de una categoría excepcional, porque con toda la militancia política, ideológica, republicana de Miguel en su poesía, él nunca rompió su compromiso con la pureza de la poesía.
eres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla, y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás celosamente vigilando mi boca con qué cuido, para que no se vicie y se desmande. A comienzos de 1939, el poeta reanudó su relación con Maruja Mayo. Estando con ella en los parajes del río Jarama, fue detenido por la Guardia Civil por no llevar consigo la cédula de identidad. Conducido al cuartelillo, fue maltratado por los agentes, lo que causó un gran escándalo en los círculos artísticos e intelectuales que hicieron un manifiesto a su favor. Tras su detención, Miguel Hernández se dirigió al domicilio de Rafael Alberti y María Teresa León, conocidos comunistas, para decirles: estoy con vosotros. Lo he comprendido todo. Miguel se reconcilió con su novia Josefina, decidido a casarse cuanto antes. Solo en ella encontraba a la mujer que podía hacerle padre. Miguel Hernández ya era una personalidad, a pesar de los feos que le hacían Lorca y Cernuda, que lo vetaban en sus reuniones. Vicente Alexandre relata: Federico me llamó a primeros de julio para decirme que venía a leerme su última obra teatral, La casa de Bernarda Alba. Yo, como siempre, le esperaba con gusto. Pero él, al enterarse de que estaba conmigo Miguel Hernández, al cual no le tenía mucha simpatía, dijo que con Miguel allí no vendría. Entonces, ¿qué puedo hacer yo?, le dije. Échalo, contestó secamente Federico. Naturalmente no eché a Miguel, y Federico no vino a pesar de mis insistencias. En la estación nos reunieron a todos los presos que íbamos a ser trasladados a la prisión de Palencia. Y en la estación había un muchacho, se llamaba Urbina, y tenía, no sé lo que era lo que tenía, pero tenía como media nariz. O sea, él, los agujeros de la nariz le salían de frente. Y la madre estaba llorando y gritando que le dejasen besar a su hijo, que le dejasen abrazar a su hijo. Y entonces Miguel se acerca al sargento y le dice: mire usted, esto, si ustedes dejan a esa mujer besar y abrazar a su hijo, como a todas las madres que han venido a verlo, eso es algo que llevarán ustedes cargando sobre su conciencia toda la vida. Y el sargento dice: ¿y usted quién es? Y Miguel dice: yo soy Miguel Hernández, un preso. ¿Pero usted es Miguel Hernández? Y dice Miguel: sí, pero ahora soy un preso, no soy más. Y bueno, pues el sargento cogió el hombre y varió. Y dejó entrar a las madres, nada más que a las madres, a que besasen a sus hijos. La cárcel de Palencia ha resultado ser muy fría y húmeda. Llevo ya casi 3 meses aquí y mi salud se ha resentido considerablemente. Menos mal que me han trasladado al penal de Ocaña. Aquí me encuentro con amigos y conocidos que me reciben con un austero banquete. En este ambiente me siento acogido y arropado, más reforzado que nunca en mis ideas. Al Marcha y toda su familia y demás personas de su especie, que se guarden muy bien de intervenir para nada en mis asuntos.
Más doloroso le resultó romper con José María de Cosío, quien fue a visitarle al penal de Ocaña con el entonces falangista Dionisio Ridruejo, para convencerle de que colaborase con el nuevo régimen, lo que hubiese equivalido a un indulto casi inmediato. Sin dudarlo, el poeta les contestó: como si Miguel Hernández fuera una puta barata. Miguel Hernández sí mantuvo su relación con Vicente Aleixandre, quien con el también poeta José Antonio Muñoz Rojas le ayudaba económicamente tanto a él como a su familia. Al estallar la guerra civil, Miguel Hernández viajó a Elda para estar con los suyos y terminar la obra dramática El labrador de Masaide. En Elda, la familia vivía con cierta tranquilidad hasta la muerte, por una bala perdida, del padre de Josefina, guardia civil, dejando en total desamparo a una madre enferma y 5 hijos sin apenas recursos. Miguel asumió como propia la desgracia e hizo todo tipo de gestiones para ayudarles. Al poco tiempo llegó el rumor del asesinato de García Lorca en Granada. Miguel Hernández le dedicó una sentida elegía. Federico García hasta ayer se llamó. Polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas. Un resplandor de muerte la matriz de los ríos. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Miguel regresó a Madrid el 18 de septiembre para alistarse como voluntario en el 5º Regimiento del Ejército Republicano. El poeta explicaba por carta a su novia las razones para participar en la contienda. Tienes que llegar a comprender que con la guerra que nos han traído, no defendemos más que el porvenir de los hijos que hemos de tener. Yo no quiero que esos hijos nuestros pasen penalidades, las humillaciones y las privaciones que nosotros hemos pasado. Y no solamente nuestros hijos, sino todos los hijos del mundo que vengan. A tus hijos, a mis hijos, les enseñaré a trabajar, sí, porque el trabajo es lo más digno en el hombre. Pero trabajar con alegría y sin amos que los hagan sufrir con insultos y atropellos. El poeta lleva esta reflexión a uno de sus más entrañables poemas, El niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinado de una tierra descontenta y un insatisfecho arado. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Empieza a sentir y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra. ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Miguel Hernández podía haber tomado una actitud, vamos a decir, cómoda. Cumplir con su conciencia, irse a Madrid, pero estar bajo el techo, el resguardo de un palacio, como prácticamente hicieron la mayoría de compañeros suyos de la generación, ¿no? Entonces, en el
palacio incautado a los marqueses de Heredia Espínola, pues fue donde estuvo durante toda la guerra la sede de los intelectuales antifascistas. Y ahí precisamente encontramos a Alberti, a Cernuda, a una lista larga de autores que decían que celebraban fiestas casi todas las noches, incluso de disfraces para espantar el miedo a la guerra, ¿no? Miguel no quería eso. Miguel se va a cavar trincheras a Abadía del Monte, a donde le tocara, a Cubas, y va de sitio en sitio viendo morir a compañeros. En cuanto le descubren, se dan cuenta de que Miguel está por ahí, rápidamente lo reclaman al 5º Regimiento, y es cuando se va ya a la Sierra de Madrid, con Pablo de la Torriente, con otros compañeros, ¿no? Esa es la época en que Miguel ya da ese salto a ser comisario político, a ser comisario de cultura y a dedicarse sobre todo a arengar a las masas. En ese momento se da cuenta de que la poesía puede servir de palanca y sobre todo de acicate, de ánimo y de fuerza. De esos primeros poemas de guerra surgiría el libro Viento del Pueblo, en el que figura su homenaje a una joven que perdió la mano derecha al fabricar bombas. Rosario dinamitera, sobre tu mano bonita celaba la dinamita sus atributos de fiera. Nadie al mirarla creyera que había en su corazón una desesperación de cristales, de metralla, ansiosa de una batalla, sedienta de una explosión. Bien conoció el enemigo la mano de esta doncella, que hoy no es mano porque de ella, que ni un solo dedo agita, se prendó la dinamita y la convirtió en estrella. Yo me acuerdo que otra vez lo vi en una vaguada, y en la vaguada, pues allí hubo un recital, estaba Miguel, y se oía el silbido de las balas perdidas por encima de nosotros, y fue una arenga que Miguel hizo a unas unidades que iban a entrar en combate a la madrugada siguiente. El exigente Juan Ramón Jiménez, años después, habló de la honda autenticidad del poeta de Orihuela. Los poetas no tenían convencimiento de lo que decían. Eran señoritos, imitadores de guerrilleros, y paseaban sus rifles y sus pistolas de juguete por Madrid, vestidos con monos azules muy planchados. El único poeta joven entonces que peleó y escribió en el campo y en la cárcel fue Miguel Hernández. Miguel Hernández, que como comisario cobraba el sueldo de capitán, decidió casarse con Josefina. La boda se celebró en Orihuela el 9 de marzo de 1937, en un acto civil oficiado por el alcalde. La luna de miel apenas duró 3 días. Acompañado de su mujer, se incorporó al equipo del altavoz del Frente Sur, cuyo cuartel general estaba en Jaén. El poeta se puso a las órdenes directas de Vittorio Vitale, conocido como el comandante Carlos, pieza clave de la troika de la Comintern, que le apreciaba mucho. La muerte de su suegra a finales de abril le afectó seriamente. Se ocupó de dejar colocadas a las hijas, llevándose consigo a Jaén a su cuñado Manolo, de 17 años. Josefina, embarazada, se quedó en Cox para ocuparse de la familia. Su poesía tomó entonces una actitud distinta ante la guerra, una poesía más desnuda de retóricas y menos propagandística. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. En septiembre, viajó a Rusia en la delegación que representaba a España en el 5º Festival de Teatro Soviético. En Moscú le esperaba una actividad frenética. Tomó contacto con los niños de la guerra españoles y visitó Leningrado y Kiev. Regresó a España el 10 de octubre.
Antes, a su paso por París para encontrarse con Neruda, el escritor cubano Alejo Carpentier le hizo grabar para la radio la canción del esposo soldado. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojos altos. Esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y al recortar tus venas con mi piel de soldado vuela como el cerezo. Espejo de mi carne, centro de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el tronco. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarra. Su delicada salud, sus dolores de cabeza y el agotamiento de la guerra obligaron a Miguel Hernández a tomarse un tiempo de descanso en Cox junto a su mujer. Luego se reincorporó al 5º Regimiento, a las órdenes del comandante Carlos y de Enrique Lister. El objetivo era el frente de Teruel, a donde se desplazaron a comienzos de diciembre bajo una tremenda ola de frío. En pleno fragor de la batalla, nació en Cox su primer hijo, Manuel Ramón, pero no fue hasta las Navidades cuando pudo tenerlo entre sus brazos. La experiencia de la paternidad a Miguel Hernández lo transforma. Hay primero una vivencia biológica, muy primaria. O sea, hay una carta de Miguel Hernández que es como la de todos los padres orgullosos de haber sido padre, como decimos coloquialmente, que se le cae la baba, pero una parte biológica tan cierta, que es, no ha visto nacer a su primer hijo. Entonces le dice, él está en la batalla de Teruel, Miguel Hernández, y cuando va a ver a su hijo, vaya con los primeros ejemplares de Viento del Pueblo. Entonces le escribe algo tan gráfico que es, qué ganas tengo de cogerlo en mis brazos y sentir su mierda en mis manos. Eres la noche, esposa. La noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche. La sombra culminante donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. El hijo está en la sombra, de la sombra que ha surtido y a su origen infunden los astros una siembra, un zumo lácteo, un flujo de cálido latido que ha de obligar sus huesos al sueño y a la hembra. Moviendo está la sombra sus fuerzas siderales, tendiendo está la sombra su constelada umbría, volcando a las parejas y haciéndolas nupciales. Tú eres la noche, esposa. Yo soy el mediodía. La certeza de la derrota del bando republicano y la muerte del hijo a los 9 meses de nacer provocaron en el poeta una profunda melancolía y pesadumbre que se plasmó en su poemario El hombre acecha. Yo creo que si hay algo que está claro a partir del hombre acecha es que está empezando otra escritura de un libro que nunca terminó, que no pudo terminar, que se llama Canciones de romancero de ausencias y que yo por muchas razones considero el libro más importante de Miguel Hernández y lo considero uno de los grandes modelos literarios de la literatura española del siglo XX y de la literatura universal.
En el libro hay contraseñas de esperanza. El poema más importante de la esperanza es Eterna sombra, posiblemente uno de los últimos que escribiera. Yo que creí que la luz era mía, precipitado en la sombra me veo. Ascua solar, sideral alegría, ígnea de espuma de luz te deseo. Soy una abierta ventana que escucha, por donde ver tenebrosa la vida. Pero hay un rayo de sol en la lucha, que siempre dejará la sombra vencida. Tras el fracaso de la batalla del Ebro, la euforia popular se desmoronaba por momentos. La única alegría que tuvo el poeta fue el nacimiento de su segundo hijo, Manuel Miguel, el 4 de enero de 1939, pasando con la madre y el niño esos días en Cox. Cuando regresó a Madrid, a finales de febrero de 1939, Miguel Hernández encontró la capital en un desconcierto absoluto. Había comenzado el sálvese quien pueda. La desbandada y el caos imperaban a su alrededor. En la sede de la Alianza tuvo un fuerte encontronazo con Rafael Alberti y María Teresa León. Él se encontró con aquella escena en la que había un montón de mujeres con tacones altos, con collares de perlas, ¿no?, alrededor de una mesa donde se iba a celebrar una fiesta dedicada nada más y nada menos que a la mujer antifascista. Y no le encajaba nada con el modelo de mujeres que había en ese momento allí, y no pudo resistirlo y se lo dijo a Rafael, ¿no?, a Rafael Alberti, que estaba por allí. Y digo, mira, aquí hay mucha puta y mucho hijo de puta. Y Alberti le dijo, no tienes cojones de decirlo en voz alta, ¿no? Y Miguel no tuvo cojones para decirlo en voz alta, pero sí para escribirlo en la pizarra que había justo en aquel salón, ¿no? Antes de que terminara la frase, María Teresa León, que se sintió aludida y era la responsable de aquella fiesta, pues le dio un bofetón a Miguel con todas sus fuerzas y parece ser que Miguel cayó al suelo y todo. Se levantó, se marchó y ya no quiso saber nada con ellos durante un tiempo. Miguel Hernández abandonó Madrid antes de que la capital fuera tomada por las tropas franquistas y en plena persecución de los comunistas tras el golpe del coronel Casado el 9 de marzo del 39. Acompañado por su fiel amigo Cosío, que acudió a despedirle hasta las afueras de la capital, emprendió a pie el camino a Cox y llegó 6 días después. En Orihuela hizo desesperadas gestiones entre los prebostes locales para que les ayudaran a salir a él y a su familia al extranjero, pero no lo logró. A mediados de abril, tras dejar a su familia en el pueblo, se dirigió a Portugal y atravesó la frontera por un paso clandestino en las cercanías de Rosal de la Frontera, en Huelva. Como necesitaba dinero, vendió el único objeto de valor que llevaba, un reloj de oro que le regaló Aleixandre por su boda. Tal era el aspecto de Hernández que el comprador sospechó que lo había robado y lo denunció. La policía salazarista lo entregó a las autoridades franquistas el 4 de mayo. Comenzaba un largo calvario que había de durar más de 2 años. Llegó con 3 heridas: la de la vida, la de la muerte, la del amor. Mis amigos han conseguido que sea trasladado al reformatorio de adultos de Alicante para que pueda estar más cerca de mi mujer y de mi hijo. El viaje, en las condiciones en que estoy, ha sido agotador. Apenas puedo sostenerme en pie. ¿Por qué no me dejan en paz? Estoy enfermo y cansado. No puedo con mi alma. Nadie se ocupa de mis maltrechos pulmones en esta cárcel. Y para colmo de mi paciencia, no cesan las visitas importantes para recomendarme una regeneración, una vuelta al buen juicio, sobre todo al marcha. Por fin voy a poder ver a mi familia. Hoy es el día de la Merced, la patrona de los presos,
cuando se permite entrar en la cárcel a las familias. No sé qué estará pensando Josefina al verme salir apoyado entre dos compañeros. Solo por cariño le he ido ocultando mis penalidades carcelarias para no añadir más pena a la suya. Pero puedo tener, al menos por una vez, a mi hijo entre mis brazos. Miguel tenía una tuberculosis que se le agravó muchísimo en diciembre del año 41 al 42. Sabemos que hubo presiones, cartas, recomendaciones, acciones para que Miguel fuera sacado de esa enfermería del reformatorio y llevado a Valencia, pero había alguien que se encargaba de conseguir que a Miguel no lo moviera de allí nadie, ni siquiera Dios. Y aquí es cuando aparece la Iglesia, ¿no? Cuando nos encontramos con ese omega que cierra la vida de Miguel, que es Luis Almarcha, un hombre que venía con un afán de venganza y todo, hay que decirlo, venía muy resentido de la guerra civil, él lo había pasado mal, y sobre todo cuando se encuentra con criaturas como la criatura que él había creado y apacentado, ese Miguel Hernández, que se ha vendido al enemigo, precisamente, y no solamente se ha vendido, sino que ha hecho propaganda con el enemigo, y Dios sabe si además ha disparado, ha utilizado las armas. Ese Miguel es el que va a coger entre sus manos y se va a encargar de decir, bueno, esto es mío, ¿no? Para mí, el cargar sobre las espaldas de Luis Almarcha la responsabilidad del asesinato, llamémoslo como es, de Miguel Hernández, es encontrar un fácil chivo expiatorio. ¿Culpable? Sí, pero qué duda cabe. Almarcha no puede perdonarle si no se arrepiente. Culpabilidad, sí. Responsabilidad, no. La responsabilidad le incumbe a la institución eclesiástica. Llevo 4 meses en esta infecta enfermería de la cárcel, agonizando como un perro abandonado. Sé que voy a morir, pero no entiendo por qué no me han llevado como a los demás presos muy enfermos a un hospital penitenciario donde puedan tratarme. Mejor no pensarlo. Acepto lo que me suplica Josefina, que me casen para no dejarla a ella y a nuestro hijo, Manolillo, en el más total desamparo. Dejaré arrastrar hecho pedazos, ya que si se lo ordenan a mi vida, la sangre y su marea, los cuerpos y mi estrella ensangrentada. Seré una sola y dilatada herida, hasta que dilatadamente sea un cadáver de espuma, viento y nada. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré.